Ya me acompañaran en sus Biblias a ver una cita bíblica que me llamó mucho la atención ahora que estaba meditando y compartiendo ahí en mi casa, que estaba meditando, reflexionando, y es en la segunda carta de San Juan, casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. La segunda carta, la segunda epístola de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 8. ¿Sí? Y si yo le pudiera intitular el mensaje de hoy, que vamos a compartir con ustedes, precisamente sería lo que dice esa cita. ¿Sí? Si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, prácticamente lo que quiero compartir con ustedes de parte de Dios es lo que dice la cita bíblica. Dice una recomendación del Espíritu Santo de Dios para todos nosotros. Dice, lo leemos juntos: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice la palabra: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el premio completo, ¿verdad? Fíjense que en el paso del tiempo, del camino, de cuando llegamos a tener un encuentro personal con Dios, y va pasando el tiempo y pasan los años, a veces perdemos en el camino, perdemos el qué somos y para qué hemos sido puestos por Dios, para qué Dios nos eligió. La semana pasada les explicaba que cuando nosotros no elegimos a Dios, Él nos elige a nosotros. Es un acto soberano de amor. Dice la palabra de Dios que Él a unos elige, y dice la palabra de Dios que también a otros aborrece. Es un mensaje que poco se predica en el púlpito porque Él no es muy popular. Y es un mensaje que crea controversias porque no podemos entender con nuestra mente cómo Dios, si Dios es amor, si Dios es verdad, si Dios es verdadero, si Dios es luz, ¿cómo Dios puede, antes de que nazcan los seres humanos, amar a unos y no amar a otros, o aborrecer a otros? Dice la palabra, ¿verdad? Y es un acto soberano de amor de Dios, de que Dios manifiesta con contrastes la diferencia para que el mundo sepa cuánto Dios ama a sus elegidos. Por eso la palabra de Dios es muy enfática cuando dice Cristo y le dice a los apóstoles: no quiero que pongan tanto su mirada en sí mismos, porque ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Cuántos Mateos? ¿Con cuántos Mateos que eran recaudadores de impuestos se cruzó Jesús en esos 3 años de vida ministerial? Con muchos, hermanos, pero solamente eligió a uno. Y les quiero hablar de eso porque hoy en la mañana estaban hablando de eso. Los poquitos que vinieron al estudio de la palabra de Dios en la mañana a las 10:30, que siempre se les invita, pero les gana más el yo del descanso y el yo de la flojera, no asisten, pero en la mañana estaban viendo eso, pero estaban perdiendo la perspectiva en la mañana un poquito por los comentarios que estuve escuchando. El mensaje de Dios que estuvieron viendo hoy en la mañana habla sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios elige a quien quiere. Y a veces pensamos que depende de nosotros. No es así. Dios en la historia de la humanidad, con sus defectos de cada
que a veces tenemos nuestra mente errada, con nuestras limitantes, con nuestros hierros, a veces con nuestra tibieza moral, con nuestra que somos a veces inconstantes en nuestros caminos, pero aún así con un carácter débil a veces, pero aún así Dios sigue interviniendo en la humanidad y Él se hace lo que Él dice. El gobierno de Dios es sobre todos los hombres y sobre todos los reyes y sobre todos los gobiernos, independientemente de si el gobernante incluso le conoce o no le conoce. Pero a veces nosotros ponemos tanto la mirada en nosotros, en la humanidad, que perdemos la perspectiva de Dios. Imagínense usted que usted sale allá afuera y dice que la misericordia de Dios es más alta que los cielos de la tierra. Entonces usted está chiquito y la misericordia de Dios dice que llena y cubre la distancia entre la cabeza de usted y los cielos. ¿Qué es más grande? ¿Su yo o Dios que está sobre usted? Y así la Biblia, hermanos. La Biblia escribe historias de problemas humanos, de conflictos, de debilidades, de caídas, y por eso la Biblia es veraz, porque la Biblia es el único libro que muestra a los seres humanos tal y cual son, muestra los errores de los reyes, muestra los errores y las fallas y las humanidades y las debilidades de los mismos creyentes y cristianos y profetas, hasta del rey David. No cuenta nomás las victorias, sino cuenta sus caídas. Y dice que a pesar de que el ser humano es como es, Dios prevalece su voluntad, su caminar, la dirección de la historia de la humanidad, va hacia donde diga Dios. Es la soberanía de Dios. Dios nos ama de manera soberana a nosotros. En la mañana estaban hablando de una parte de la escritura, que fue, ¿en qué capítulo? Génesis, ¿qué capítulo? A ver, vamos a buscarlo para poderles hacer entender un poquito más claro este concepto. Estaban hablando del capítulo 27 de Génesis. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? En Génesis 27 dice que cuando con engaños Jacob obtuvo la bendición de su papá. Y se pusieron a platicar mucho de lo que viene en ese capítulo en la mañana, donde viene como la mamá, ¿verdad? Quiso con engaños, teniendo de cómplice a Jacob, aprovecharse de que el papá, que se llamaba Isaac, casi no veía, estaba muy falto de vista. Entonces, cuando iba a darle la bendición para decirle quién iba a quedarse con la mayoría de los bienes, porque el primogénito se quedaba con el doble de los bienes y tenía autoridad como jerarca de todas las cosas. Él tenía, su palabra era autoridad sobre todas las personas que vivían ahí en esa familia grande, extensa, con esclavos, con siervos, etc. Entonces, cuando está por dar esa bendición que le correspondía al primogénito, al que nació primero, eran los gemelitos, y el que salió del vientre de la mamá, la persona que abrió el vientre, ¿cómo se llamaba? Esaú. Y eran gemelos, y los dos se formaron al mismo tiempo, es lo que quiere decir la Biblia. Cuando un parto gemelar es que los dos están recibiendo sustento de la mamá desde el vientre, con igualdad de circunstancias. Ninguno es por méritos propios. Pero en el vientre, cuando todavía no se generaba una acción, cuando estaba incubada la persona formándose adentro, en la oscuridad y en el líquido de la pancita de la mamá, líquido amniótico, y donde se está gestando el ser vivo, ahí en ese momento Dios intervino en la historia, como le intervino en la historia de usted, y desde el vientre de la mamá Dios eligió a uno y a otro lo aborreció. Esa es la historia. No es tanto lo que hacen ellos de echar mentiras y que no, es lo que Dios decretó antes de que naciera estas dos personitas, que eran Jacob y Esaú.
Por eso, para poder entender el 27, tienes que irte para atrás. Y dice en el verso 25, 22, ¿sí? En el verso 25, en el capítulo 25 de Génesis, verso 22, tienes que ver lo que estaba pasando cuando la mamá estaba embarazada. Pero cuando las mamás están embarazadas, levante la mano de las que ya han pasado por un embarazo. Levante la mano a quienes tuvieron algún embarazo difícil, pesado. Nomás dos, las demás bien contentas todo lo que es el embarazo. Bueno, imagínense ahora el doble de lucha, porque eran dos, el doble de dificultades, el doble de dolor en la espalda, el doble de movimientos, porque eran dos. Las que han tenido bebé gemelar, cómo las veo como médico sufrir. Se multiplican al máximo los achaques, porque son dos. Entonces esta pobre mujer clamó a Dios y porque había una lucha, no descansaba la pobre señora, porque había dos personas que se estaban formando, que se estaban gestando, y antes de que salieran y nacieran, cuando todavía no han hecho nada, dice la Biblia en el verso 22 que los hijos luchaban dentro de ella, todavía no salían. Y dijo ella, dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Es como decir, ya no quiero hijos, ¿verdad? Ellos no habían podido tener hijos. ¿Cuántas veces habrá clamado a Dios por hijos? Muchas. Pero yo tengo una pacientita más o menos así, que no podían tener hijos, y cuando los tuvo se vinieron el doble. Y luego ya después ya no quería tener hijos, ¿verdad? Porque eran muchas las molestias de un embarazo gemelar. Entonces dijo ella, pues estaba cansada, y dice ella, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Dios le reveló a ella, no a su esposo, a ella, Dios le habló y le explicó el porqué de la lucha que había, que era un peleadero en el vientre de las 2 criaturas. Dices que se están gestando 2 naciones, 2 pueblos, y esos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Desde aquí ya no se llevaban bien los gemelitos. En un pueblo, dice, en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Eso lo declaró Dios, y le reveló a ella, el que nazca primero no es el primogénito. A mis ojos, yo he elegido que el primogénito y el que gobierne y el que mande sea el que salga después, el segundo. Por eso dice la Biblia que ella, que tenía esa revelación, dice la Biblia que en el verso 28, que amó Isaac a lo que vio. Amó Isaac ¿a quién? A Esaú, porque el varón se emocionó con el primero, pues ay, este es mi primogénito. Humanamente ese era el primero, era el que iba a tener la herencia doble. Humanamente el papá, que no tuvo revelación, él vio, se dejó llevar por lo que vio, por las obras, y dijo, por obras, el que merece la primogenitura por obras es el primero. Pero la mamá, que no estaba tomando en cuenta lo que sucedía con las obras, sino lo que estaba Dios revelándole por la palabra, por fe, Dios le dijo que el primero iba a ser siervo el segundo bebé que iban a nacer, uno más chiquito, más peloncito, porque dice que el primero estaba velludo, le pusieron Esaú, y el segundo estaba menos velludo y le pusieron Jacob. Y dice ahí la palabra que desde ahí había división, porque dice amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca, ¿quién amaba? A Jacob. Esto, hermanos, si nos quedamos clavados en que mira lo que hizo y que ya iba a recibir, se aprovechó, qué mujer tan mala, y se aprovechó cuando iba a recibir la primogenitura, y ella traía en su mente no tanto lo que eran en lo físico, lo que eran en la carne. Ella tenía en su mente la palabra que Dios le había revelado.
Y por tal motivo ella dijo, aunque caiga la culpa sobre mí, se va a hacer lo que Jehová me dijo. Y entonces ella con engaños hizo que su hijo recibiera la bendición de su papá, para que se cumpliera ¿qué? Su voluntad o la palabra que Jehová le había dicho a ella en su interior cuando estaba embarazada. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿qué me afecta a mí como cristiano? Me afecta el hecho de que esta es una enseñanza que yo tengo que entender, porque así se mueve Dios, hermanos. Dios, primeramente, a los que elige, los elige desde antes de que nazcan. Ustedes fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, viene el capítulo 1 de Efesios, y a veces no entendemos eso. Todo lo que Dios hace es para los vasos de misericordia. El plan de Dios al final, en el milenio, cuando el Señor venga a instaurar su reino, ¿con quiénes va a gobernar? Con los vasos de misericordia. Y a veces, por no entender y no saber que tú eres una elección del amor de Dios soberana, no tomó en cuenta tu pasado, ni que tenías más fe, ni que eres más religiosa, no. Dios te eligió y te dio el don del arrepentimiento y te dio el don de la fe, y Él hizo que tú le abrieras tu corazón a Jesús. Así es. ¿Quién puede contra la voluntad de Dios? ¿Qué acaso la vasija tiene dominio sobre sí misma? ¿Quién tiene dominio sobre una vasija de barro? ¿El alfarero? ¿Quién es el que te da el crecimiento? ¿El alfarero? ¿El Padre? Entonces nosotros por la fe que Dios nos dio, estamos unidos a Jesús. Y nosotros, es la manera como Dios expresa en esta tierra el amor que Él ama a un remanente de seres humanos, no porque lo merezcan, no, dice por amor a sí mismo, porque Él de manera soberana, que es el creador, ha hecho unas vasijas para derramar su misericordia. Y esas vasijas donde derrama su misericordia son todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador y Señor. Ahora, esas vasijas sobre las cuales está el favor de Dios, el amor de Dios, la mirada de Dios, esas vasijas tienen que dar fruto. Pero a veces esas vasijas, por no saber que son un plato, una vasija, un vaso escogido de Dios, menosprecian la salvación y no le echan ganas. Toman a Dios como segunda opción. Cuando se les dice hay una oportunidad para servir a Dios, no son los que dicen yo quiero servir a Dios. No, se agachan, voltean la cabeza como que, y luego solo se meten al baño, como que cuando hay que trabajar, cuando hay que servir a Dios, no queremos. Porque no nos vemos como personas escogidas por Dios. Es un privilegio haber sido escogidos por Dios. Y no estamos nosotros para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor y del que tuvo misericordia de nosotros. Por eso dice la Biblia que al que mucho se le ha perdonado es el que mucho ama, es el que es más agradecido. Entonces, si tú verdaderamente reconoces que es un acto de misericordia de Dios el hecho de que tú conoces a Dios, tú deberías ser una persona muy agradecida y dejar a un lado tus cosas y decir de qué manera puedo servir a Dios. Y olvidarte de tus cosas, del yo, de esa parte de ti que no quiere, que Dios la permite. Dios en su soberanía, voluntad, Él permite que haya esa dualidad en tu interior, esas dos naturalezas. Siempre va a haber un Luis que sí quiere y siempre va a haber un Luis que no quiere. Pero ¿por qué permite Dios eso? Pues para que se desarrolle mi alma, para que yo use mi fe. Tiene que haber una oposición, un contraste, para que Dios quiere premiar, pero Dios va a premiar a los que nos negamos a nosotros mismos por amor a Dios. Dios va a premiar a los que se esfuerzan en el Señor. Dios va a premiar a los que ponen en acción su fe. ¿Sí me entiende? Entonces tiene que haber una oposición donde yo de alguna manera sienta que hay una lucha, una parte de mí que quiere y otra parte de mí que no quiere, y de esa manera le pido, Señor, ayúdame a querer, y con fe Dios me unge, me capacita, me llena de su Santo Espíritu para lograr hacer, porque Dios produce soberanamente tanto el querer como el hacer.
Entonces, ¿yo de qué me puedo gloriar? De nada. Él es el que hace la obra en mí. Él me eligió, Él me limpió, Él me llenó de su Santo Espíritu y Él me está diciendo, haz esto. Para que la gloria toda se la lleve Dios. Entonces, cuando estábamos viendo el verso que yo le decía que pudiéramos poner el título de esa manera al mensaje, que era en 2 de Juan 1:8, se lo voy a leer otra vez, no lo busquen. Dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Dice la palabra de Dios, Dios ha elegido, dice Cristo, miren, yo los he elegido a cada uno de ustedes para que deis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. A veces damos fruto, hermanos. En los primeros inicios de nuestra vida cristiana somos personas que amamos tanto a Dios que se nos olvidan nuestras cosas y queremos servir y queremos ayudar y queremos hablar y estamos compenetrados con el amor de Dios y tenemos que se nos pone carga por las personas que no le conocen y queremos hablarles de ese Cristo tan maravilloso que acabamos de conocer. Y empieza a haber fruto, pero muchas veces al paso del tiempo no sabemos conservar ese fruto. Por eso dice la Biblia, guardaos por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. O sea que aquí el secreto de los que conocemos a Dios no es nada más conocerle, sino desarrollar nuestra vida espiritual. No nomás desarrollar nuestra vida espiritual, sino dar fruto. No nada más dar fruto, sino aprender a conservarlo. ¿De qué manera puedo guardar mi vida espiritual y cuidarla como lo más importante, como lo que le da sentido a mi nueva vida? Porque si no le pongo atención a ello, puedo perder ese fruto que recién cuando me enamoré de Jesús comencé a tener. Y a veces, por como nosotros nos vemos como vasos elegidos de manera soberana por Dios, por eso no podemos entender, bueno, pero ¿por qué, Señor, me sigues amando? Pues porque Él te eligió desde antes de la fundación del mundo. Señor, vele a poner gorro al vecino, si es que a ti te amé. Tú eres mi puente de atención, yo quiero que te desarrolles, yo quiero que tú crezcas. Señor, háblale a los que no vinieron, ¿por qué me estás echando a mí el caballo? Yo sí vine porque te amo, porque me interesas, porque yo a los hijos que amo son a los que yo disciplino para que participen de mi santidad, porque Dios quiere lograr y lo va a lograr que podemos hacer lo que Dios, que podemos alcanzar, dice Pablo, aquello por lo cual fuimos alcanzados. Ahora vamos a regresarnos un poquito a la clase de la mañana. Se pusieron a discutir todos de una manera bien, que toda la historia de engaño y cosas que hacía, o sea, toda la humanidad de tanto de Jacob como de su mamá, como de todo lo que humanamente estaban haciendo. Y está bien, porque eso saca también enseñanza, pero la enseñanza más importante es que sin importar las debilidades, las limitaciones y la falta de carácter de algunos, Dios es el que está haciendo la historia de la vida. A veces nos desanimamos por lo que vemos. Yo pienso que se debe haber desanimado mucho Isaac cuando se dio cuenta que fue engañado por su propia esposa. Yo pienso que se desalentó mucho Esaú de cuando se vio traicionado por su propio hermano. Y así, si ustedes nos ponemos la mirada en el hombre, nos podemos desalentar de muchas maneras, hermanos. Nos podemos desilusionar, como dicen. Pero el secreto es que aún y con las desilusiones de las cosas que hay, que se ponen a veces personas por tropiezo, a veces incluso por lo que tú ves, que soy, ¿cómo dice esta persona que dice una cosa y hace otra? Bueno, pues porque Cristo dice que muchos dicen y pocos hacen. Entonces, esto no es nuevo. Pero si tú pones la mirada en que, Señor,
sin pensar en la debilidad humana y en las desilusiones que he tenido con las personas que se dicen que te aman y que te conocen y que me han traicionado o se han aprovechado de mí o me han engañado, si tú pones tu mirada en Dios, te vas a dar cuenta que Dios sigue teniendo control y dominio de toda la historia. Y que la única manera en que tú le vas a encontrar sentido a tu historia es viendo la mano de Dios sobre ti y viéndote tú misma o tú mismo como un vaso de misericordia. Dice la palabra de Dios en Malaquías, hermanos. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, antes de abrir su Biblia en Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, es el último profeta que se dejó escrito aquí en la Biblia. Malaquías, capítulo 1. Dice así la Biblia. Es el último libro del Antiguo Testamento. Dice así la Biblia. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y lo que dice es muy doloroso, porque Israel era el pueblo elegido de Dios, era el pueblo amado de Dios. Dios había manifestado su amor. Ningún Dios en toda la historia de la humanidad había metido las manos totalmente por un pueblo para rescatar a otro. Dios se metió la historia de la humanidad y con actos milagrosos, con actos de prodigios que pudieran ver buenos y malos, creyentes y no creyentes, Él hizo que su pueblo dejara a Egipto y que fuera a adorarle en el desierto. Dios quería tener un trato. ¿Por qué? Le dijo: porque yo los elegí. ¿Y por qué los elegí? Porque ustedes son hijos, son descendientes de Abraham. Y yo hice una promesa con Abraham. Yo elegí a Abraham. También Abraham lo eligió. Primero eligió a un hombre y después de ahí salió un pueblo. Y después eligió a un pueblo. Y de ese pueblo salió Jesús. Y de ese Jesús saliste tú y yo. Entonces, dice Dios, les dice: entiéndanlo, dice el pueblo de Israel que estaba muy rebelde. No se veían como vasos elegidos, no se veían como vasos de misericordia. No tanto para creerse, sino para servirle a Dios. Porque cuando tú reconoces: Señor, ¿cómo has tenido misericordia de mí? ¿Cómo me has amado a mí? No me aborreciste, me has amado a mí. Entonces, ¿de qué manera te puedo yo agradar, Señor? ¿De qué manera yo te puedo corresponder ese amor que tú me has dado sin merecerlo, sin pedirlo? ¿Si acaso no se han preguntado a veces: Señor, ¿por qué me amas si no lo merezco? No, no lo mereces, dice Dios. Por amor a mí mismo, yo te he elegido desde antes de que tú nacieras. Eres un vaso escogido de Dios, donde yo quiero llenarte de mi amor, y donde yo quiero que te hagas luz, para que donde hay oscuridad y donde no hay ese amor mío, ellos vean que yo existo. Entonces, pero si tú no te ves así, hermano, es difícil y te va a costar mucho servir a Dios, adorar a Dios, como dice, tener un corazón lleno de Dios, lleno de gratitud. Pues para adorarlo tienes que tener un corazón lleno de gratitud. ¿Pero gratitud de qué? Pues de que me ayudaste para conseguir un trabajo, que me ayudaste para terminar de pagar la luz. No, hermano, no, tú te clavas en puras cosas materiales, y esto es muy pasajero. Esas son las añadiduras, dice Cristo de manera despectiva. Esas son añadiduras. ¿Sabes lo que es una añadidura? Que generalmente tienes el plato completo de Dios y la añadidura es el postrecillo. Y tú te clavas más en el postre porque está dulce. Y no te clavas en el ribeye o los que están a dieta con filetito de pollo como me dieron ayer y una papita asada. No te clavas en eso. No te clavas en quien te está sirviendo. No te clavas en la compañía que tienes. Te clavas en el postre de la añadidura material. Y en base a eso tú dices: ¿Dios me bendice o Dios no me bendice? ¿Dios me ama o Dios no me ama? Dice Dios: no. Tienes que entender que yo te amé. Y por amarte a ti, aborrecía a alguien. Es una dualidad, hermano. Yo por amarte, te amé a ti, pero al amarte a ti, aborrecí a alguien. Y a veces no pensamos en eso.
Por eso la Biblia nos explica que ese ejemplo que pasó en Génesis, que estaban estudiando en la mañana, tiene más que ver que con los engaños y las mentiras que ha echado esta mujer. Tiene que ver con la soberanía de Dios. Y que Dios te quiere enseñar a través de esa historia familiar que sucedió de alta traición. Te quiere enseñar que atrás de esa alta traición y atrás de esa historia estaba Él decretando bendición para alguien. Y entonces ahí dice, verso 2, yo os he amado. Eso lo tengo que entender, esa es la clave. Yo, dice Dios, yo os he amado, yo te amo. Tiene que entrar esa palabra con ese sentimiento, con esa emoción, y tiene que entrar a tu mente, a tu alma, a tu corazón. Dice, Señor, tú me amas, gracias porque tú me amas. Tienes que tener la certeza y la seguridad de que Dios te ama y nunca por nada que hayas hecho. Porque Dios te eligió como eligió a Jacob desde antes de que hicieras algo. De una manera representativa dice Dios, hice ese acto de amor cuando estaban en el vientre de la mamá, todavía sin que nadie moviera un brazo hacia afuera. Porque a veces si hubiera nacido, si la palabra de Dios decretada hubiera sido cuando ya habían nacido los niños, pues la gente hubiera dicho, pues es que a este lo escogió porque estaba más pelón que este que estaba más peludo. Este parecía que era cara de chango y este tenía... Todos los que son peludos van a sentir que Dios ama más a los pelones, porque así pasó con Jacob y Esaú. O van a decir, es que este niño era más amado por su mamá, por eso Dios lo bendijo. No, Dios decretó eso antes de que ellos, los papás, supieran el aspecto físico de sus hijos, para demostrarnos que no tiene nada que ver con nada que tú hagas. Todo lo que tú tienes es producto del amor perfecto de Dios. ¿Para quién? Para el mundo, para contigo, hermano. Para contigo. Por eso dice la Biblia, yo os he amado. Es lo primero que tienes que entender. Dice Jehová, en el verso 2 dice, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y a veces no preguntamos así. A veces preguntamos así, Señor, ¿en qué nos amas? Mira lo que estamos pasando, mira que él tiene un carro más bonito que el mío, aquel tiene más lana, aquel se consiguió una muchacha más bonita que la que yo me conseguí, ¿verdad? Aquel no tiene este marido que yo tengo que ya me caló, o sea, aquel no tiene la suegra que yo tengo. Y nos comparamos. Y así está el pueblo de Dios insatisfecho del amor de Dios. Decía, ¿en qué nos has amado, Señor? ¿En qué nos has amado? Tenemos problemas como los demás pueblos. Tenemos guerras como los demás pueblos. ¿En qué nos has amado? Es la pregunta que dicen ellos, porque dice la palabra, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y Jehová responde, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y, porque hay un siguiente verso ahí, Dios hizo dos acciones, y amé a Jacob y a Esaú, y dice la palabra, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y más adelante, hermanos, en Romanos capítulo 9, son citas que ya ustedes ya han estudiado, pero tenemos que hilarlas para que puedan entender el concepto del amor soberano de Dios para contigo. En el capítulo 9, verso 6, dice la palabra así. Ahora sí, porque nosotros ni somos israelitas. Tú no tienes sangre de Abraham. Bueno, quizás algunos sean descendientes de algún israelita, pero dice, aunque no tuvieras la sangre de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, desde el punto de vista físico, pero aún y que no tuvieras una relación tan directa de que fueras de la raza judía, pero dice Dios, pero yo quiero que entiendas esto, dice Dios, el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel
pues son israelitas. Dios se refiere a un Israel que viene siendo los seres humanos que Él ha elegido por amor a su nombre, los vasos de misericordia. Pero siempre que hay un vaso de misericordia, hay un vaso de ira. Siempre que hay un vaso que Él dice, a este vaso lo amé, siempre va a haber un vaso que Dios rechaza. Y a veces no pensamos en eso y nos comparamos con los demás, pero no debes de compararte con nadie, porque eres un vaso de misericordia. Independientemente que te toque a veces sufrir o bailar con la más fea, y que a veces estás pasando por pruebas, dificultades, incomprensiones, confusiones, problemas familiares, enfermedades, X, pero tú eres un vaso de misericordia. Eso nadie te lo puede quitar, porque eso lo dio Dios, y lo que Dios da nadie lo puede quitar. ¿No leímos ahí cuando estábamos cantando? ¿Qué te puede separar cuando ya tienes el amor de Cristo? ¿Qué te puede separar de ese amor? Nada. Pero es ahí donde yo tengo que trabajar para mantenerme firme, unido, y que Dios alcance todas aquellas cosas que Él tiene planeadas para mí, para poder yo alcanzar eso que Dios tiene planeado para mí. Dios me tiene que dar: Señor, revélame de qué manera mayor y mejor te puedo servir. Revélame cómo puedo hacer mejor las cosas para ti, Señor. ¿Por qué? Porque un vaso de misericordia es para exponerlo al mundo, no es para esconderlo. Es lo que quería decir Jesús: ustedes son vasos escogidos de Dios, y ustedes son la luz del mundo. De alguna manera Dios tiene que expresar su misericordia, su amor, su compasión y su perdón en alguien, para que el mundo sepa y vea que Dios es real y existe, y que Dios es compasivo, misericordioso, perdonador y paciente. Entonces dice ahí, dice: ni por los descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es lo que dice la Biblia. Y esto es, o sea, Isaac era el papá, ¿me entienden? El papá, ese cieguito que fue engañado por la esposa. Dice: en Isaac te será llamada descendencia. Y esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca, o sea, la señora mentirosa que estaba bien en la mañana, sino que también Rebeca, la que echó mentiras, engañó a su esposo, dice, y a su hijo Esaú, dice, sino que cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, también es una promesa, porque no habían aún nacido, ni aún habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a ¿qué? A la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Qué injusto Dios? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés mismo le dice, Dios le revela a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. A veces nos atribulamos tanto: ay, mi familia no se convierte. Tú tienes que decir: Señor, dame la gracia de que ten misericordia como has tenido misericordia de mí. Dáselas también a ellos. Pero la última palabra, ¿quién la tiene? Dios. En una misma familia, hermanos, en una misma familia de Esaú, Dios, el Dios de Isaac, el Dios de Isaac, a uno le dijo sí de sus hijos y a otro le dijo no. En una misma familia, cuando estaban las hijas de Lot, no toda la gente se salvó, no todos, Dios puso la fe en todas. Y todavía la que se fue por obedecer al marido, pero no convencida, no con convicción de fe, volteó para atrás y se quedó como estatua de sal, la esposa de Lot. Entonces, tarde o temprano, hermanos, se revela y se manifiesta aquellos que habrán de ser salvos.
¿Y cómo se manifiesta esa elección? A través del fruto que permanece en tu vida. Tú verdaderamente quieres decir, verdaderamente, Señor, verdaderamente soy vaso de misericordia. Te va a decir, sí, ¿qué fruto hay? Lo que tú siembres, eso vas a cosechar. ¿Hay fruto? ¿Hay fruto espiritual? ¿O es un fruto de la carne, de tus fuerzas, querer tener una vida religiosa? ¿Es un fruto del Espíritu? ¿Haces todo con fe? ¿Te estás dejando guiar por mí? ¿Estás obedeciendo a la palabra porque me crees? ¿Soy yo tu Señor? Porque hay muchos que me dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. ¿O eres tú de los que dicen y no hacen? Como los sabios judíos, que sabían, que decían mucho porque sabían mucho, pero no hacían. Y aquí la fe, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y la fe es obediencia a Dios. Simple. ¿Cómo se manifiesta en tu vida que tienes fe? Pues a través de la obediencia, a través de cada acto de obediencia que tú haces, ahí se revela tu fe. Esas son las piernas de tu fe. Porque dice la palabra de Dios que si nuestra fe, o sea, todo lo que yo digo, Señor, y me doy golpes de pecho, pero si no hay acción, dice que mi fe es como un cuerpo que no tiene piernas, no se mueve, o como un cuerpo sin vida. Entonces, mi fe tiene que tener acciones de obediencia, Señor. Tengo fe, pero mi fe la tengo que aplicar en obedecerte. Ay, ¿cuánto me cuesta? Pues usa la fe. Señor, qué difícil es obedecer este mandamiento. Pues pídele a Dios con fe. Ayúdame, dame gracia, bendíceme. Tú eres el que produce el querer y el hacer. Haz que quiera. Es Dios. Pero la persona que tiene fe se agarra de Dios, se pega a Cristo y le pide a Cristo que la savia de Cristo fluya a través de él, porque es una rama de la vida. Así que la Escritura dice en el verso 18, de manera de que Dios, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces hay personas que Dios endurece en tu vida. Oye, qué bárbaro, Señor, ahora que te amo y que quiero hacer las cosas bien en mi trabajo. Oye, como si hubiera una oposición, como si hubiera descubierto mi jefe o mi compañero de que quiero servirte a Dios. Ahora hay más dificultad para hacer tu voluntad, Señor, porque ahora están bien endurecidos. Ahora hay una lucha espiritual ahí, porque el corazón de esa persona está contra mi corazón, mi espíritu es contrario a ese. Bueno, pero a veces Dios permite esa dureza para que crezcas, para que busques más, para que ante esa dificultad te humilles más y le digas, Señor, ayúdame a vencer esta oposición. Yo quiero hacer el bien, pero hay alguien que se opone a hacer el bien, a hacer justicia. Entonces a veces Dios permite muchas cosas porque Dios es el que ablanda y endurece. ¿Sí me voy a entender? Para que una masilla se ablande, le tienes que echar agua, y el único que tiene para echarle agua es el alfarero, hermanos. La masilla no tiene manera, no tiene manos para estarse echando agua o para hacerse dura. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos vemos la película de la vida, la vemos como con villanos y héroes y buenos y malos. No, es Dios a veces el que permite que existan las cosas. Pero uno tiene que decir, Señor, pues dame la gracia de que en esta vida, en este trabajo, dame la gracia de ser luz ahí. Dame la gracia de que con mis actitudes, con mis actos, con mi oración, dame la gracia de servirte ahí. No agüitarme por si, oye, pues es que ahora que estoy tratando de compartir o dar mensaje o dar consejo, fíjate cómo me lo toman a mal. A veces ese endurecimiento de las personas Dios la permite. ¿Y para qué la permita? ¿Para qué la permite? Para que tu vaso resalte más, haya contrastes y resalte más la bendición que hay en ti que el Espíritu que está allá. A veces Dios permite eso, pero todo lo tomamos como que estuvieran atacándonos a nosotros, y no es así. Por eso dice la Biblia, de manera que quien quiere tener misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Dice el verso 19, pero me dirás, ¿por qué pues Dios inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, y otra vez, dirá el vaso de barro al que lo formó,
¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene poder el alfarero sobre el barro? Es lo que te estaba diciendo. Para hacer de la misma masa, o sea, de los seres humanos, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿O qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de ¿qué? De misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Y esto es, esos vasos, ¿quiénes somos? Nosotros. Nosotros somos vasos de misericordia. Lo que avanzamos es por la gracia de Dios y porque mantenemos viva nuestra fe en Jesucristo. Pero esa fe se traduce en hechos, en obediencia. Por eso dice la palabra que el que me ama, obedece mi palabra. Entonces yo tengo que estarme exponiendo a la palabra del Señor. Ayúdame a hacer las cosas como tú quieres, porque tu palabra dice algo, yo lo quiero hacer a mi manera, ese yo no me deja. Entonces dice Cristo, bueno, si estás cansado y agobiado con tu lucha espiritual, ven a mí, yo te daré descanso, pero te vuelvo a dar otra vez mi yugo. te daré descanso, pero otra vez ponte bajo mi autoridad, otra vez, perdónale, te doy descanso, pero obedéceme. O sea, Dios no te saca de ese camino estrecho de obediencia. Porque al final de cuentas, a medida que tú vas poniendo en práctica la palabra de Dios con su ayuda, con su poder, con su gracia, empezamos a experimentar una libertad. Por eso dice a los discípulos, si permanecen en mis palabras, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vas a descansar en el Señor, porque Dios es el que está haciendo. Si Él te salvó sin tu conciencia, sino Él te eligió desde antes de que nacieras, y ahorita ya estás expuesto a conciencia del amor que Dios tiene para contigo, ¿tú crees que Él no tiene poder para terminar la historia en tu vida de lo que Él quiere hacer? Ten confianza. Lo que pasa es que estas predicaciones son para exhortarnos a que le echemos ganas, a que nos esforcemos espiritualmente y que ante la adversidad y ante el sufrimiento nos acordamos, bueno, ya basta, hay sufrimiento, sí, pero yo tengo a Dios. Hay problemas, sí, pero yo soy vaso de misericordia, no estoy solo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A cuántos de nosotros no nos han hecho daño, nos han lastimado injustamente, bailado jarabe tapatío con nuestras cosas? A muchos. Pero no, Dios no quiere víctimas. Dice, bueno, si tú lo permitiste, Señor, aunque ahorita no lo entiendo, pues yo voy a seguir adelante, porque yo soy vaso de misericordia y yo no quiero perder el fruto, porque yo quiero galardón, yo quiero premio. Eso es lo que dice el primer verso que leímos. Guardaos vosotros mismos. ¿A qué debo hacer? Guardarse, ¿qué significa? Ponte abusado, no estés viviendo nomás alá y se va tu vida cristiana. No seas tan superficial, métete más a fondo con el Señor. Como dice la Biblia, boga más adentro. Métete más con Dios, porque el secreto de la vida cristiana es que ya eres un vaso de misericordia, y el secreto es que Dios quiere que caminemos por las obras que Él ya preparó de antemano para nosotros. Y para descubrir qué obras yo tengo que meterme con Dios, para que Dios me dé la visión que Dios quiere que yo haga las cosas de mi vida cristiana. Entonces nosotros necesitamos guardarnos a nosotros mismos, velar, decir, Señor, dame la gracia de examinar mi vida, de no vivir a la ligera, de examinar si le he estado dando puerta abierta al desaliento, al desánimo. Yo soy un vaso de misericordia. Y un vaso de misericordia es para exponerlo allá afuera. Dice la palabra de Dios que Dios soporta muchas veces los vasos de ira, pero para que se manifieste su misericordia. Entonces a veces a nosotros nos toca tener relación o compaginar o tener problemas con personas que no piensan como nosotros, no tienen la fe de nosotros, pero eso no nos tiene que agüitar. Porque ese contraste es lo que hace que figure más el poder de Dios, la manifestación de Dios para tu vida. Y ese contraste es una exposición de la gloria de Dios allá afuera. Para que la gente vea la luz, tiene que haber sombras, hermanos. O sea, si todo fuera iluminado y tú tienes, si yo está con mi linterna, ay, soy la lámpara de Cristo, y me salgo allá afuera, ¿se va a notar mi luz? Pues no, pues está el sol. ¿Dónde se nota la luz? Donde hay un contraste, una oposición.
Entonces, los problemas que tenemos a veces son una oportunidad maravillosa de Dios para que se manifieste lo que yo soy. Y no que lo veamos como, ay, la vida está contra mí, Dios me está castigando. O como decía una hermana del Señor, ore por mí, hermano, porque el diablo me trae. Suelta al diablo en el nombre de Cristo. O sea, las oposiciones, las adversidades, a veces son por nuestras propias cosechas. A veces hacemos cosas que no debemos de hacer, a veces hablamos y decimos cosas que no debemos decir. Y a veces pagamos una consecuencia, pero no es castigo de Dios. No es castigo de Dios, porque ya eres un vaso de misericordia. Ya dile, Señor, dame la gracia de salir adelante con esto. Y si tengo que pagar alguna consecuencia, como le tuvo que pagar Jacob, cuando tuvo que trabajar 7 años para una mujer y luego 7 años para otra, y luego el tío le quería robar todas las chivas. O sea, después veremos eso, pero todo eso ya estando con Dios, porque él había hecho un pacto con Dios, ya él se sentía acompañado de Dios, y las adversidades lo hicieron para madurar, para aprender. Se enfrentó, era un mentiroso y se enfrentó con un tío mentiroso, y Dios trató con él y lo maduró. Oye, cuando regresó del tío de Labán, que regresó a la tierra, ya era otro Jacob. Dice la Biblia que hasta luchó con Dios y lo venció, que era un ángel de Dios. ¿Qué significa? Que Dios había logrado Dios transformar la vida, la mente y el corazón de ese siervo mentiroso que era Jacob. Así Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Pero lo importante es que yo tengo que guardar, dice, guardaos vosotros mismos, para que permanezca vuestro fruto. ¿Qué fruto he dejado que se pierda? ¿Qué fruto? ¿Qué oportunidades he dejado que se vayan? Yo tengo que aprovechar toda la oportunidad que sea necesaria para servir a mi Dios, por gratitud. ¿Sabes, hermano, que una de las citas bíblicas que más se usan y que se sabe la gente es Romanos 12:1-2, que dice, os ruego, hermanos, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. O sea, porque eres un vaso de misericordia, es lo que quiere decir Pablo. Te ruego, hermano, porque ya eres un vaso de misericordia, que como vaso de misericordia ofrezcas vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto racional. Entonces, un vaso de misericordia es una persona que está feliz porque Dios te ama, y una expresión de gratitud. Dice, Señor, ahora que estás conmigo, tú que me has elegido desde antes del vientre de mi mamá, tú que me has elegido por amor a ti mismo, para manifestar tu poder y tu gloria aquí en la tierra, Señor, usa mi vida. Entonces te consagras a Dios. Usa mi vida, ayúdame a alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Ayúdame a no ser perezoso. Ayúdame a que mis debilidades, ponerlas hincado frente a ti y decir, Señor, ayúdame a cambiar. Mira, tengo este atoramiento en mi carácter. Soy mal pensado, se me vienen pensamientos, no soy desconfiado, no sé trabajar en equipo, no sé perdonar, no olvido fácilmente. Ayúdame. Y Dios empieza a ayudarte, porque Él quiere lograr sus propósitos santos en ti. Propósitos nuevos y santos. Y a todas aquellas personas que están conscientes de lo que son y que colaboran con Dios, a esas personas Dios tiene galardón. Dice, Dios tiene premios. Dice la palabra de Dios que Cristo viene en su brazo derecho, viene con su galardón, para dar a cada quien conforme a su obra, como brazo de misericordia. Ay, Señor, no sabes lo que me costó seguirte desde que te conocí. Bueno, eso tiene mucho premio. Que las cosas que son difíciles valen más que las que son fáciles. ¿Sí me entienden? Entonces, no, por eso decía Santiago, que ya le había entendido esta onda al Señor. Perdón, que te pegué. Santiago decía, gozaos cuando estén pasando por diversas tribulaciones. Y todo el mundo dice, ay, este loco de Santiago, bríncate esa página, esa no. ¿Sí? Pero porque Santiago dice, verdaderamente me doy cuenta de que yo, que soy vaso de misericordia, cuando hay más adversidades, es una maravillosa oportunidad que Dios me da de pegarme más con Dios y de que Dios me ayude a exaltar a Dios con mi vida, a que se manifieste su poder, su gracia, su perdón, su paciencia. Entonces, él ya no veía todo como que estaba contra él, porque a veces le tenemos miedo a Dios y no, Señor, es que si me entrego, voy a pasar por pruebas. Pues sí, por la prueba es una oportunidad para fortalecerte, para quitar esa parte del yo que estorba y hacerte más espiritual.
para podarte, dice la palabra. Dice que el Padre, como un maravilloso viñador, poda las ramitas para que den más fruto, no para que se sequen. Entonces, cuando tú estás en Cristo, todo pasa para bien de los que amamos a Dios, pero siempre y cuando tú te veas como un vaso de misericordia. El tiempo que te quede, de aquí a que te vayas con Dios, sírvele a Dios. Sírvele a Dios. No te canses de servir a Dios. No te canses de hacer el bien. No te canses de aprovechar toda oportunidad para hablarle a otros de Cristo. Y si esa persona no la eligió Dios, pues eso no es tu boleto. La palabra de Dios dice que anunciemos este mensaje a toda criatura. Los resultados son de bronca de Dios, ¿no es así? Entonces, ¿qué te preocupas? Tú tienes que hablar, tú tienes que testificar, tú tienes que anunciar. Y los resultados de quién sí, que no, esos están en manos de quién, del soberano. ¿No es así? Entonces tú tienes que hacer lo que te toca hacer. Lo demás, déjaselo a Dios. Deja que Dios obre. Y que Dios nos dé la gracia, hermanos, con esta plática, de que nos pongamos más las pilas, hermanos. Porque a veces los veo que vienen con la capa caída, desalentados, como que las luchas o las pruebas o las adversidades los minan más. Y Cristo dice: el que quiera venir en pos de mí, cada día niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. La cruz, cargar la cruz cuesta, sí cuesta, pero no es imposible seguir a Cristo, no es imposible seguirle. Todo depende de la fe y la confianza que pongamos en Dios, y todo depende de qué tan agradecida estás tú, o qué tan agradecido estás tú como varón, de que Dios ha tenido misericordia de ti y que eres un hijo de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, bendito seas. Dice tu palabra que tus caminos son diferentes a los nuestros, que tus pensamientos son diferentes a los nuestros. A veces no podemos entender, o quizás se nos haga un acto de injusticia, como dice la Biblia, que quizás a unos tú elijas y a otros no, pero eres tú, pues tú eres el dueño de la creación, de este mundo, de cada uno de nosotros. Danos la gracia que todo lo que esté de nuestra parte, hacerlo bien. Danos la gracia de que si nosotros no quedarnos callados, que si hay oportunidad de compartir nuestra fe y las experiencias que hemos tenido con Cristo, compartirla con los demás, ser luz para los demás. Danos la gracia de ya no estar viéndonos como víctimas. Danos la gracia de salir de ese dolor y de el tiempo que nos resta. Danos la gracia de vivirlo para servirte a ti, para amarte a ti más, para entregarnos más, para estar más enamorados de ti, Señor. Que nos enamoremos otra vez, como dice tu palabra, que volvamos al primer amor. Que los frutos que comenzamos a hacer cuando te conocimos, los volvamos a retomar. Y ayúdanos con tu poder y tu gracia de que ningún fruto se pierda de lo que nos has dado de alcanzar. Todo esto, Padre nuestro, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén.